buenas noches de sábado. Bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos dispuestos a entretenerles, a informarles, a opinarles sobre las cosas que a nosotros nos parece pues que honradamente merecen un pase, merecen un comentario. Un comentario pues que en muchos casos, espero y deseo, sirva para que ustedes formen su opinión sobre las cosas que nos atañen con libertad, con absoluto compromiso con el rigor, con la veracidad de lo que aquí se cuenta y con un compromiso igual de decidido en pos de la valentía. Si nosotros no somos valientes, ¿quién puede serlo, no? Nosotros que estamos protegidos como comunicadores por los tribunales de justicia, si es que se puede hablar de que alguien se siente en este país protegido por los tribunales de justicia, que por cierto esta semana han considerado que el famoso pico o piquito del tal Rubiales, aquel del fútbol, y la futbolista Jennifer Hermoso, eso es una agresión sexual. Como lo dice la ley, como han cambiado la ley, pues el juez dice, pues aquí lo que dice encaja, pues ya está, agresión sexual. Las cosas que... Este es un país muy complicado para vivir, sobre todo los jóvenes, pues tienen tela por delante. Bueno, a mí lo que me corresponde es presentar a nuestros invitados en la noche de hoy. Don Iñaki Ezquerra, muy buenas noches. Buenas noches. Intelectual, expolítico, hombre que supo fundar el Foro de Hermua y que además es una de las personas que más sabe de Pío Baroja, uno de nuestros grandes, ¿verdad? No lo voy a desmentir, así que... No lo desmiente usted, no me deje en falso. Don Julián Salcedo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Don Julián es doctor en Ciencias Económicas, es abogado especializado en asuntos inmobiliarios y además es secretario del Club Liberal Español. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo estupendo. Me alegro. Don José Luis Balbás, muy buenas noches. Muy buenas noches. Economista, expolítico, hombre que le dedicó entre 25 y 30 años de su vida al PSOE y que ahora dice ser socialdemócrata. ¿Qué mal le van a ir a los socialdemócratas en Alemania mañana, eh? Bueno, ese no es socialdemócrata, es un tío que ha jodido toda Alemania, que está en recesión y que eso está afectando a toda Europa. Lo es el SPD. Es un tío sin ninguna preparación para llevar a Alemania, que es el país más importante de Europa, y que si a alguien le hace daño es a toda Europa y en especial a España, porque siempre ha sido nuestra vinculación financiera. Que sí, pero el partido es SPD. No sé si usted se acuerda de que, sí, cómo se llamaba. Creo que él tiene histórico un voto aproximado del 17%. Como los verdes. Y le van a mandar a donde tiene que estar, a tomar por él ese sitio. A freír monas, sí. Bueno, traidor. El lunes hablaremos de los resultados electorales aquí en esta cadena en Alemania. Sul. Ahora Sul se llamaba, ahora se va a quedar en nada. Sí. Significa nada. Hola, Sul. Bueno, a lo que vamos, nosotros tenemos otros debates mucho más interesantes y no estamos en predecir los resultados electorales de nadie, ni en acuchillar a los que se presentan en elecciones de otro país, como algunos hacen aquí en los medios de comunicación con Alternativa por Alemania. No, bueno, oiga, si los alemanes les votan, son tan o igual de democráticos que la CDU o que la SPD o que quien demonios quieran. Nosotros vamos a lo nuestro. Ábalos le han pasado tres cosas importantes. Siendo que él no ha variado un ápice sus declaraciones voluntarias en el Tribunal Supremo, yo no fui, yo pasaba por allí, yo no cobraba comisiones, yo no tengo pues paraísos inmobiliarios en Cádiz o en no sé dónde que me pagaba Aldama, no, yo, señoritas, no, lo justo, yo nada, ¿qué dice? No me ofenda. Mi hijo, bellísima persona, no esconde patrimonio, mi patrimonio está limpio. Bueno, todo eso ya veníamos acostumbrados a ellos. Lo que ha pasado es muy importante. Han pasado dos cosas muy importantes. La primera, se la vamos a contar ahora, es que la Fiscalía Anticorrupción no se crea, Ábalos. Y eso que ya saben de quién es la Fiscalía. Pues eso, pues la Fiscalía Anticorrupción dice, no, para adelante con los faroles. Las generales de la ley, que le quiten el pasaporte, que tenga que comparecer en el Supremo cada 15 días y que le prohíban salir de España. Así es que la Fiscalía Anticorrupción no se cree para nada esto de la versión de que Ábalos está más limpio que el de Mr. Proper. Ábalos ha vuelto a declarar en el Supremo por el caso Koldo. La Fiscalía le prohíbe salir del país, le retira el pasaporte y le obliga a comparecer cada 15 días en el juzgado. El exministro ha acudido al alto tribunal, ya como imputado, por el presunto cobro de comisiones en la contratación de material sanitario durante la pandemia.
Y a pesar de las evidencias y de las pruebas que le incriminan, Ábalos ha vuelto a negarlo todo. No recuerda haber estado en pisos con señoritas, mucho menos asegura en el barrio de Salamanca. Tampoco recuerda haber cobrado comisiones, tener constancia de irregularidades y asegura que tiene poco patrimonio, solo un piso y un local en Valencia. También asegura que no tiene ninguna cuenta en el exterior. Incluso ha justificado su chalet en Perú al estar vinculado, dice, con una ONG. Sin embargo, no le cree la Fiscalía y tampoco el Gobierno. Las pruebas aportadas por Aldama hablan por sí solas. El comisionista le acusa de cobrar comisiones a cambio de adjudicar grandes obras en 10 autovías y ha hecho públicas las reservas de los pisos y los documentos de pago en los que supuestamente Ábalos se veía con señoritas. Koldo, también imputado, trabajaba para el exministro. Era su mano derecha, mientras que Aldama era el intermediario y se movía sin ningún problema por el Ministerio de Transportes. El comisionista pudo haberse beneficiado de la relación que tenía con Koldo y Ábalos para conseguir adjudicaciones a determinadas empresas. Según la investigación, Koldo gestionó dichos contratos y Ábalos, como ministro de Transportes en aquel momento, pudo haberse beneficiado de grandes cantidades económicas. El comisionista cifra en 4 millones de euros lo que fue a parar para José Luis Ábalos. Pero el exministro incluso llegó a beneficiar a Jessica Rodríguez. Ella se aprovechó, consiguió que la trama le pagara durante años un piso en el centro de Madrid y fue colocada en empresas públicas dependientes de transportes. Sin embargo, Jessica Rodríguez no era la amiga de Koldo y tampoco la pareja de Ábalos. Según Objective, Jessica era prostituta y figuraba en un catálogo que tenía Koldo García en su teléfono móvil. Y el mismo día de la segunda declaración del exministro en el Supremo, el juez ha rechazado el recurso que presentó Ábalos contra la decisión de investigar su patrimonio y la designación de la UCO como policía judicial de la causa. Bueno, ya lo han visto. Primer inconveniente objetivo para José Luis Ábalos. La Fiscalía no le cree. La Fiscalía dice que medidas cautelares y el juez las acuerda. Segundo problema para Ábalos, que dicen sus colegas en el gobierno de Sánchez. Seguro que le creen, ¿no? Tampoco. Tampoco. Cuando se trataba del juez instructor del caso Begoña o de la jueza instructora del caso del hermano músico, ahí esto era una investigación prospectiva, este juez está haciendo, es un facha, esto es lawfare, no sé qué, no sé cuándo, nada. Ahora, cuando se trata de José Luis Ábalos, nosotros respetamos siempre las decisiones judiciales con ese tono engolado que revela que el político está leyendo un argumentario. Lo mismo da que sea antes de que declare Ábalos que después de que declare Ábalos. Da igual, ellos dicen lo mismo. En eso coinciden Marlaska y Pilar Alegría, que tiene de Alegre el apellido. Bueno, y además de eso, es que añaden algo muy fuerte. Dicen, no, nosotros ya actuamos exigiéndole responsabilidades y actuando contra él de forma contundente. Vean, vean, no se lo pierdan. Respeto y acatamiento a las resoluciones judiciales como procede en un Estado de Derecho. En segundo lugar, referir que tanto el Gobierno como el Partido Socialista desde un primer momento actuó y exigió responsabilidades internas al señor Ábalos, a diferencia de lo que suelen hacer otros partidos políticos. Dejemos que la justicia haga el trabajo que le corresponde y por parte, lógicamente, del Partido Socialista y del Gobierno, absoluta tranquilidad. Nosotros, como saben, actuamos con contundencia cuando tuvimos las primeras informaciones sobre este caso, pero ahora, lógicamente, a él le corresponde declarar. Supongo que habrán reparado en la coincidencia en utilizar las mismas palabras. Nosotros actuamos, el gobierno y el partido y el gobierno. Esto demuestra que alguien mandó el prontuario, el argumentario, y ellos se lo han aprendido y lo repiten como cacatúas. Pero es evidente lo que decía yo antes, que la Fiscalía no se cree Ábalos y que sus colegas en el gobierno, Marlaska, Pilar Alegría, tampoco se lo creen. Eso es una obviedad, ¿no? Don Julián. Bueno, la Fiscalía yo creo que no ha hecho otra cosa más que cumplir con su obligación, por mucho que sepamos de quién depende la Fiscalía, el Fiscal General del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues tan sencillo que una vez que está investigado, imputado, no tiene más remedio que aplicar, digamos, los mismos parámetros que aplica en otras circunstancias. En este caso, es de retirarle el pasaporte, obligarle a comparecer cada 15 días ante el magistrado, ante la policía. ¿Por qué?
porque puede apreciar riesgos de fuga, más aún cuando se le han localizado bienes en el exterior. Él ha reconocido que por lo menos el palacete ese o el piso, o como se llame, en Perú, está a su nombre. Por lo menos ese bien sí que le tiene administrativamente regularizado o no, pero lo tiene a su nombre en el exterior. Por tanto, eso, unido al riesgo de fuga, por la contundencia que previsiblemente puede tener la sentencia que se derive, no puede hacer otra cosa la Fiscalía Anticorrupción, además por los delitos tan gravísimos por los que está encausado, porque es que es asociación ilícita, pertenencia a banda. Bueno, es que si no lo hace sería un escándalo, ¿no? Aunque estamos acostumbrados a ese tipo de escándalos, ¿no? No se puede, él no creo que se haya podido sorprender, ¿no? Y desde luego yo, en absoluto. ¿Y los colegas? Sus amigos de... Hombre, Marlaska y Alegría. Bueno, ellos, digamos, deciden o defienden la contundencia en las actuaciones judiciales, ¿no? Bueno... No, la contundencia en las decisiones del Gobierno y del PSOE. Bueno, sí, del Gobierno. Bueno, cuidado. Vale. Y pues yo defiendo las contundencias en las decisiones judiciales, y ¿no? son unas contundencias un poco, sí, poco democráticas, dijéramos. Claro, es verdad que le levantaron el suplicatorio por lo menos, ¿no? O sea, sí, que sí. Y es verdad que le expulsaron. Claro, y expulsarle, ¿no? Don Iñaki. Bueno, llegados ya a este episodio del culebrón, da la impresión de que le van a dejar caer. Quiero decir que, por un lado, eso, la Fiscalía, que en algunos casos, más que Fiscalía, parece abogacía, en este caso está cumpliendo parece que está cumpliendo su trabajo. Y por otra parte, pues esas declaraciones de Marlaska, en fin, está claro que han decidido que sea uno de los chivos expiatorios, ¿no? En fin, es un caso, bueno, pues es que es escandaloso se le coja por donde se le coja, ¿no? Y luego, claro, el tema este de Jessica, ¿no? Al final, claro, te das cuenta, sobre todo, el instinto básico por el que se mueve esta gente. Quiero decir que, teniendo el poder que tienen, y podrías pensar pues que tienen otras ocupaciones, ya podemos imaginar que no se van a dedicar a la lectura ni a escuchar música clásica, pero, en fin, la propia embriaguez del poder les podía llevar pues, a ocupaciones quizá más, no sé, más extraordinarias, pero no, al final de lo que se trata aquí es de tener unos pisos usados de picadero, luego pues en fin, y aliviarse fisiológicamente, pero con el erario público, es decir, con nuestro dinero. Entonces, claro, porque a mí, ya digo, en la parte, lo que sé, como decía Mandeville, que es un clásico del pensamiento liberal, vicios privados, virtudes públicas. No se metía en absoluto en la vida privada de la gente. A mí me parece muy bien que este señor tenga sus aficiones, pero claro, el problema es que lo pagamos todos. Es decir, que eso lo tiene que hacer con su propio bolsillo, ¿no? En fin, pues bueno, pues me parece que es un episodio más del culebrón. Hubo un momento que parecía que el gobierno, que Sánchez le quería echar un cable. Hubo un momento que parecía que se quería desviar la atención hacia otro foco, pero se ve claramente que en el momento en que ya pues tiene que comparecer ante el Supremo y en el momento en que ya, en fin, se le van a investigar todas sus cuentas, pues ya han decidido que lo dejamos caer, en fin. Él daba una entrevista al Mundo dividida en varias partes en la que decía que él era el cortafuegos para que el asunto no llegara más arriba y además apuntaba a que no van a conseguir que, tal como vienen actuando, que la cosa no escale. Es el cortafuegos del PSOE. Bueno, yo lo entendí así, y más que nada, no tanto por sus propias manifestaciones, sino también por el eco mediático, ¿no?, correspondiente. Es más, te digo, hay veces que digo algunas declaraciones que ya lo he dicho antes, que merecerían ser contestadas. ¿Cómo cuál? Pues algunas, estas que quieren ponerse la medalla, es decir, nosotros respondimos inmediatamente y el que hace aquí la paga, estas cosas de ponerse la medallita, o yo en su lugar sabría lo que haría y cuando le llega a su lugar pues nunca hace lo que tiene que hacer. En fin. Caso va a escalar. Pero por interés. Es que se ve claramente. La declaración de Aldama es evidente que la confesión tiene dos
dos elementos para salir de la cárcel. Uno, arrojar culpa sobre mí, porque con lo que tenían de investigando no tenían nada, solamente un alquiler de un chalet. Rinconcito para hablar de la salud más se perdió en Cuba con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña como cada noche de sábado aquí. Muchas Muy buenas gracias por noches. invitarme. ¿Todo bien? Encantadísimo, encantadísimo. Vamos a hablar de soluciones que nos aporta la tecnología para que la gente que sufre de artrosis y de dolores por la artrosis mejore y se olvide de esos dolores. Claro, de lo que se trata es de que nosotros sabemos que la artrosis de momento no se puede curar, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Se están haciendo estudios, células madre, pero de momento no podemos curarla. Pero sí podemos hacer algo que es lo más importante, que es evitar ese dolor. Porque aparte que el dolor es desagradable, es que hace que no muevas. Y si no movemos, aún se va empeorando esa artrosis. ¿Qué conseguimos con estos guantes? Mover y que realmente no tengamos dolor. No son digamos, ningún tratamiento novedoso que se invente, sino son tratamientos que van muy bien, que los reumatólogos realmente te aconsejan tenerlos en unos guantes. Porque un tratamiento... Y que de forma más cómoda se puedan utilizar esos mismos tratamientos. Eso es, la comodidad y la eficacia, yo creo que son los dos, digamos, las dos cualidades que tiene que tener un tratamiento. Cómodo, ¿por qué? Porque lo ponemos en casa tranquilamente, 20 minutos, lo levantamos por la mañana, nos los colocamos, es muy agradable, podemos estar haciendo cosas y vamos a pasar un día súper bien. Y los baños y la tecnología. Efectivamente, y el calor. la onda pulsante, el calor, la vibración, el masaje y luego otra vez por la noche, para si tenemos dolores por la noche, pues ponerlos. Así que realmente os invito a que se te Ya he puesto la rodillera en marcha, ¿te das cuenta? No hay ningún problema. Tengo ganas de ponérmela en casa. Sí, es que es lo suyo. La rodillera, cuéntanos. Pues mira, la rodillera, lo que ante ese dolor de rodilla, que también es muy, muy común, aquí a veces son personas que han hecho deporte y que quieren seguir haciéndolo, entonces dicen, pues yo no puedo salir a correr, no puedo salir a andar. No, hay que salir a correr, a andar, porque es súper bueno. Los médicos dicen que moverse es el mejor, y sobre todo andar. El mínimo es andar. Si haces más cosas, mejor, pero mínimo andar para tener una buena salud. La rodillera, ¿qué consigue? Consigue desinflamar ese dolor que puedas tener en la rodilla. Son 10 minutos. Si tienes las dos, pues 10 en una y 10 en otra. Y a través de lo que se llama la terapia de luz, que es ultravioleta e infrarrojo. Diferente tecnología que en el caso Completamente, porque aunque es artrosis, pero hay que penetrar en una articulación que está más interna. Y luego ya vamos a decir algo que es que, bueno, yo sé que incluso... Te lo abro, lo que buscas es abrirlo, ¿no? Bueno, abrirlo y deciros que, por ejemplo, aquí en la casa lo usan muchísimas personas. Lo sé, y algunos se lo has puesto en directo. Claro, incluso, y a veces no es claro, no es artrosis, a veces es dolor. Lumbalgias, cervicalgias, dolores posturales, porque usamos el ordenador, porque hacemos ciertos movimientos. Bueno, pues aquí estamos trabajando con el LED, doble frecuencia, masaje, vibración y calor. Así que, no sé qué Estoy intentando que se oiga o que se vean los puntos de luz. Sí, aquí tenemos los puntos de luz que se están oyendo, y para verlos que tenemos en este lado, pues tendríamos que encender la parte de aquí, a ver si yo puedo con el guante encenderla. Bueno, vamos contando si acaso ¿Qué la vamos a colocar? Podemos hacernos con... ¿Qué podemos hacer para hacernos con ellos? Pues mira, yo simplemente digo, tenemos un teléfono. Evidentemente, las horas que son, vais a llamar y no os va a coger nadie, pero va a quedar la llamada registrada. Llamar una vez solo, porque así ya tenemos las llamadas. Nosotros el lunes os llamamos, os vamos a explicar bien todo, os vamos a decir qué descuento tenéis, evidentemente, pues espectador del Toro Televisión, y también os vamos a decir un regalo que creo que va a gustar muchísimo. Tenemos un servicio, porque ya sois muchas las personas que decís, oye, y nos preguntáis cosas acerca de la salud, ¿sabes, Xavier? Entonces, porque también como tenemos el glucómetro, a veces es sobre el azúcar, etcétera. Un servicio de un médico que te va a ver, incluso te puede escuchar, como tú prefieras, 24 horas, 7 días a la semana. Para que cualquier duda que tengáis, la consultéis a quien debéis consultar, que es a un médico. También tenemos un nutricionista, porque la nutrición va muy enganchada con todo el tema de la salud, y un psicólogo, por si, oye, necesitáis comentar alguna cosa, también la vais a tener. Así que el producto con el servicio para todos ustedes, espectadores, y bueno, llamando a ese teléfono que es completamente gratuito, el 900-730-122. Muchas gracias, Adolfo. Nosotros nos vamos a publicidad.
Miren, nada me agradaría más que contarles que Ángel Víctor Torres, el ministro de no sé qué digital, todos son de algo digital, así es que no me equivoco si digo de no sé qué digital, acierto seguro. Bueno, que este hombre está siendo apretado y apretado porque compró mascarillas full, mascarillas inservibles a la trama y a las mismas empresas de Aldama, de Coldo y quién sabe si también de Ábalos, Soluciones de Gestión. Las mascarillas eran igual de chungas que las que fueron a parar a Baleares, exactamente igual. Pero, oye, no sé qué pasa, sí sé qué pasa, sí sé qué pasa. Que el gobierno de Baleares, ¿quién lo maneja ahora? Un socialista, ¿no? Y que Ángel Víctor Torres es ministro y de los que les parecen valiosos al señor Sánchez y por lo tanto lo están cubriendo. Ahora, él, como es de raza, pues de raza campanuda, no desaprovecha una oportunidad para reivindicarse. Él no es el tío que pinta Aldama, el que va a unos apartamentos que le paga Aldama para tener encuentros con señoritas a lo Tito Berni. No, él no, esto no, ni hablar. Y se ha presentado ante los españoles con una especie de enorme pergamino de los certificados de vuelo que vienen a demostrar que una de las presuntas citas que anunció sobre él Víctor de Aldama, pues era imposible porque él estaba volando de Las Palmas a Tenerife o al revés, no me acuerdo qué, pero eso no desvirtúa en nada lo fundamental, que es que alguien pagaba los apartamentos para que él tuviera encuentros. Los certificados de vuelo valen bien poco en esta historia, ahora sí le han permitido salir ahí y pavonearse. Que lo hacemos en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática porque durante estos meses he sido víctima, claramente, hoy se demostrará, de acusaciones falsas, calumniosas e injuriosas, compañía Vinter. El señor Ángel Víctor Torres Pérez, con DNI que aquí está, utilizó los siguientes billetes. En el vuelo NT 109 desde el aeropuerto de Gran Canaria al aeropuerto de Tenerife Norte el día 8 de noviembre, con hora programada de salida a las 10 horas. Ese día yo estaba en Tenerife, como también se ha acreditado, como portavoz, o en este caso como máximo responsable del Grupo Parlamentario Socialista, presentando una enmienda junto a otros compañeros a la totalidad de los presupuestos que presentaba en el año 18 el entonces presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Como él dice que se defiende con esto del pergamino del certificado de vuelo de Vinter, ya ves tú, bueno, como él dice que se defiende, en el Congreso, cuando habla Torres, hay esto que vais a escuchar. Es como si entrara el Mahatma Gandhi de la política española, pero a la canaria, ¿no? Balbás. Bueno, que el certificado de Vinter de un vuelo de no sé qué, de unos 150 euros, certifica algo. ¿Eso ¿Cuántos te hago para el lunes? ¿Me das tiempo hasta el lunes? ¿Cuántos quieres que te haga? Claro, mañana domingo, ¿cuántos te hago? ¿De qué me está hablando? Ni que fuéramos gilipollas. Aquí lo único que tenemos que saber es que los 15, 17 o 18 millones en mascarillas que parece que son inválidos, primero igual, auditoría de la validez o no validez. Segundo, flujo del dinero, a dónde ha ido y en qué conceptos. Estamos hablando de 18 millones. Don Víctor Torres. O sea, y no hace falta que se nos ponga usted tan así, sino que solamente certifique el flujo del dinero, como sale del gobierno canario, a dónde va y en concepto de qué y qué valor tenían ese asunto, unas mascarillas, o si no eran mascarillas sería un trozo de papel. No, carillas eran, ¿eh? Carillas eran 3 euros cada una. Sí, a 1 euro y pico, ¿no? 1,50 euros. 3 euros, 3, pero ¿cómo vale? Sí, que sí, al mismo precio que a Marlaska las compró para interior. Pero si no valía ni 30 céntimos. 3 euros y un céntimo. Y sigue no valiendo ni 20 céntimos de eso. Ya. Y encima nulas. No serían mascarillas. No se puede vender como mascarilla una cosa que no tiene una validez médica. Si no tiene validez médica, será un trozo de papel. ¿A cómo vendió el kilo de papel? Eso es lo que habría que decir. No me puedes decir tú que puedes vender. El kilo de papel no te le paga a nadie a 3 euros. Pero vamos, ni de cachondeo el kilo entero. No te digo una mascarilla que pesa de 12 gramos, si es que llega,
pero que encima no es mascarilla. O sea, estamos presunta mascarilla, vamos a tener que llamarlo. Entonces, este señor, que entonces es el que debe firmar la salida de flujos de caja, origen y destino de los fondos. Eso es lo que usted nos tiene que especificar. Y si quiere, el señor Horcajo le va a traer mañana otros 4 o 5 de Vinter de estos. De certificados de vuelo. Creo que hay un vuelo que vale 90 euros. También el de 90 euros. Métele ahí esto. No sabemos ni quién se montó en el avión ese día, pero vamos, 90 por 5, 450 euros. Eso no creo que haya hecho daño nada a las arcas españolas. Lo que sí que ha hecho daño son los 17 millones de euros que encima no se utilizaron médicamente para nada. Presuntamente. A lo mejor llegaron a utilizarse 2 millones, pero esos 2 millones corresponden a una mascarilla o a un trozo de papel. Porque encima eso sería otra cuestión que un auditor como nosotros, tanto como Julián como yo, economista, lo resolveríamos. ¿Qué podía ser eso? 2 horas en total. O sea, no creo que nos cueste más certificar eso. Y no te digo un perito judicial de los que yo conozco, que han trabajado con nosotros. Un perito judicial, tardábamos en esto, nada. Pero no le hemos mandado al perito judicial. No. Pues ya verás, bueno, valen poquito. Eso a lo mejor con 3.000 euros nos haría la pericial. Vamos a dejarlo en 5.000 euros. Eso sería todo. La pericial que hay que hacer de eso. Yo te puedo dar 2 o 3 ejemplos de grandes peritos de ese asunto, del valor de los activos que se venden o del valor, en este caso, de un circulante, que es una mascarilla, que lo primero que hay que ver, la calidad de la misma y si se utilizaron para esa función, porque si no se utilizaron para esa función, estamos hablando de otra cosa. Es estafa, es decir, es desplazamiento de dinero con engaños sucesivos, para que el dinero de los 17 millones vaya a no sé quién, ¿vale? Pero no me diga usted que ha vendido a precios de mercado una cosa que nunca ha sido a precios de mercado. En Alemania llegaron a venderse a 15 y 25 céntimos y echaron a 4 o 5 diputados del Congreso alemán por intervenir en eso. Y eran mascarillas. Pero claro, es que los precios que aquí se han puesto, como son fuera de mercado, eso no es una transacción económica. Eso es otra cosa. Es una estafa, porque se desplaza un dinero que es del Estado español a particulares, sin ninguna contraprestación, porque eso no es contraprestación, es simplemente engaño, como ha ocurrido en muchos más sitios. También ocurrió en Madrid, en Baleares, en muchos sitios, de unos y de otros. Déjame que eche un poquito de pimienta. Y luego hay unas conversaciones grabadas, Ángel Víctor Torres, el prodigio de los certificados de vuelo, que dicen que daba las gracias, voy a poder dormir ahora que te hemos pagado, porque era muy insistente, Koldo y Aldama. Oye, que no nos pagáis, habla con este, habla con el otro. Y finalmente él arriesga su prestigio, interviene en una cuestión administrativa, se les paga y les escribe, esta noche voy a dormir muy tranquilo porque ya habéis cobrado. Yo no he visto esa relación con un proveedor en mi vida. José María Sánchez. Bueno, José Luis, te voy a corregir, pero no con intención de descargo de este individuo. No, estafa no hay, por una razón, porque nadie engaña a nadie. Estafa no hay. Sí, nos han engañado a los ciudadanos ya, pero eso, que teníamos que hemos puesto sí, pero dinero. eso no es una estafa. Eso no es una estafa. Eso será un engaño de naturaleza política. Bueno, llámalo engaño. Estafa no hay. Es peor. Es peor porque es evidente que si el precio era un precio muy superior a lo que valían incluso en ese momento de emergencia y además, como tú dices, no eran mascarillas, sino que eran unos trozos de papel porque eran inservibles para el fin propio de una mascarilla, que era proteger del contagio a quien se la pusiera, y en Baleares parece ser que ni siquiera se hizo uso de ellas, precisamente porque eran inservibles. No sabemos en Canarias si llegaron a los hospitales o no llegaron, o a quien las distribuyesen, los dispensarios o ambulatorios de la seguridad o de la medicina canaria, lo ignoro, que sería aún peor, porque se hubieran dado un material sanitario con una capacidad de protección que no la tenía. Aún peor. Pero, en fin, si eran inservibles, se llegasen a distribuir o no, pero, como digo, siendo inservibles y además pagando un precio fuera de toda consideración de mercado, incluso ese mercado circunstante de la emergencia, pues es evidente que, según parece, y es lo que se está investigando, todo obedece a un trato ilícito. ¿Entre quién? ¿Entre quién?
entre las partes contratantes, que son la administración, y el adjudicatario del contrato, que resulta ser la compañía de la que era socio o administrador, o las dos cosas, Aldama y no sé quién más, y Coldo. Es peor, es decir, engaño no hay engaño a los españoles porque se está haciendo un uso de caudales públicos totalmente desviado, y por lo tanto hay malversación. No, yo estoy de acuerdo con Aparte que puede haber prevaricación en lo que es la adjudicación misma, es decir, si se adjudicó a sabiendas de que era injusto esa adjudicación. Como tú dices, la diferencia en que sea engaño o sea estafa es simplemente que el estafado, que en este caso no, sería el señor Torres, que representa a los españoles canarios, ese sí lo sabía, no es estafado. Pero ¿cómo va a ser? ¿Pero cómo va a ser el estafado si es el que propicia? Ah, pues perfectamente. Entonces el que propicia el desaguisado de relieve penal. Claro. Vamos a ver. De que si no el señor Torres lo sabía. La administración canaria resultaría estafada si la empresa adjudicataria del contrato le hubiera proveído de un material sanitario sin que la administración canaria hubiera sabido que era defectuoso y o era el precio muy superior al que valía aquello. Pero eso es lo que se está investigando, que es que parece que nada de eso fue así, porque todo es un negociete entre estos sujetos. Julián. Bueno, yo estoy de acuerdo, como no puede ser de otra forma, con la interpretación de José María, porque, claro, y además el hecho de admitir que habría habido una estafa por parte de los proveedores al que la ha comprado, sería una interpretación muy benévola, porque entonces pues se sentiría el Ángel Víctor Torres o quien fuera estafado por terceros, ¿no? No, de haber habido, como muy previsiblemente, el proveedor habrá suministrado lo que le han pedido y otra cosa es el precio que han simulado pagar por ello, que sería una malversación de caudales públicos. Y además, en la otra interpretación, que es si solo eran un papel para cubrir aquello, podría haber un delito mucho más grave, que es un delito contra la salud pública. Claro, es lo que he dicho, Es peor aún. Y luego a mí me sorprende, ya termino, el nivel de nuestros ministros, que no sé a qué dedican la mayor parte de su tiempo, ¿no? Porque no se enteran de casi nada. A obtener certificados de vuelo, como ha quedado probado. No sabía que lo sabíamos todos, pero él no sabía que no podía pisar territorio Schengen. Ahora Ángel Víctor Torres no sabía qué tipo de mascarilla le han suministrado, tampoco la presidenta del gobierno, Francina Armengol. ¿No? Se dedican a lo que ha explicado Balbás, a comprar papel de mala calidad a precio desorbitado de material sanitario. Eso sí, con unas gomas elásticas para que se lo pudieran poner en el cogote. Iñaki. A mí esta puntualización que hacía José María Sánchez, claro, yo me acuerdo siempre de un proverbio de Machado que era cuando dos mentirosos hablan, ya es la mentira inocente. Claro. Se mienten, mas no se engañan. Claro. ¿No? Sí. Entonces, claro, efectivamente, aquí lo que hay... Pues tampoco, me temo que tampoco. Aquí lo que hay no es mentira de unos a otros, sino lo que hay es complicidad. Claro, pero... y señalando lo que decía José Luis Balbás, claro, a ver... es verdad que es papel, pero no es solo papel, es que es papel que imita unas mascarillas. Es que eso es más grave. O sea, si solo fuera papel, es decir, pero claro, es que no son mascarillas, pero están en un camino intermedio. Es decir, que pero son unas mascarillas no homologables. Son unas mascarillas de broma. O sea, son de pega. Son mascarillas de pega. Son de pega. Para ir a un baile de disfraces en carnaval. Para un baile de disfraces. Entonces, a ver, pero claro, y lo habéis insinuado, es que simular unas mascarillas que no son mascarillas y que no te protegen, es que hay, detrás de eso, hay un delito a la salud. Entonces, o sea, las connotaciones que hay se van sumando. En fin, yo con este caso, que es otro más, el de Ángel Víctor Torres, y además, bueno, pues este pergamino que decías tú, que enseña, creo que además se ha comentado, la rapidez con la que la compañía le dio ese documento, ¿no? Y cuando además hay maneras mucho más fáciles de demostrarlas, que no sé si él podrá, que es enseñar la tarjeta de vuelo. Es decir, que... Y es que, bueno, a ver, eso tiene un peso. La ha destruido como los WhatsApps a García Ortiz. Sí, bueno, pues estará eso, también destruida. En fin, yo creo que al final, y esto, un caso y otro, creo que es una situación realmente de chiste. La que vivimos, ¿no? Pero claro, somos víctimas de un chiste malo y además demasiado prolongado en el tiempo. Es decir, que
Entonces, en fin, yo no sé, hace tiempo leí, en los años en que ETA asesinaba, leí un artículo en el que decía que existe un cierto narcisismo, incluso de las células y de la vida unicelular. Y es que los paramecios, cuando son, por ejemplo, y los virus, analizados al microscopio, engordan, ¿no? Entonces, yo en su día pensaba, se detenía demasiado la atención en ETA, y hubo estudios antropológicos, en fin, se hacían unos estudios exagerados para hablar simplemente del crimen y de lo que había que hablar en términos de derecho. Pero hubo una serie, hasta una escuela antropológica que andaba ahí, vasca, indagando en las razones de la violencia. Yo creo que en este caso, y teniendo en cuenta, acordándonos de eso, del narcisismo de los paramecios, yo tengo la impresión de que tenemos que hablar de ellos, pero mirarles poco, porque crecen. O sea, yo voy notando que toda esta gente, toda esta pandilla de protagonistas de las corruptelas, se van creciendo día a día. Si les pones la lupa. Si se les pone la lupa, o sea, yo creo que hay que hablar de ellos, porque lo mínimo, y claro, denunciarlo, pero no mirarles demasiado. Es decir, con el obligado desprecio. Con el obligado desprecio. Exactamente. Bueno, han hecho una cosa muy bonita en el Partido Popular, gracias a la inteligencia artificial, que es transponer esos anuncios pomposos del gobierno, es con tus impuestos, todo esto es con tus impuestos, transponerlos a la vida de Ábalos. Lleva en el PSOE desde los 22 años. Consiguió llegar a ser ministro de Transportes y secretario de organización del partido. Usó fondos públicos destinados a proyectos benéficos para adjudicarse un chalet en Perú, valorado en 1,2 millones de euros. Su novia Jessica le acompañaba en los viajes oficiales a razón de 1.500 euros por viaje. Además, consiguió enchufarla en una empresa pública y que le pagaran el alquiler de un piso de lujo en Plaza de España. Su amigo Aldama le pagaba pisos para encuentros con señoritas junto a Koldo y Ángel Víctor. No es magia. Son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. Hay que felicitar a los genios del Partido Popular, por lo menos por este trabajo. No tanto si uno analiza, pues ya sabemos que los políticos de ahora no son ni Demóstenes ni Sagasta, están en un estadio menor de la capacidad dialéctica, pero hombre, es que tengo dos perlas que ofreceros. El primero, Feijóo, que casi se ahoga al decir prolegómenos. No sirve cualquier paz. Debe de ser duradera y justa, y no un prolegómeno de otras nuevas agresiones. Hijo, bueno, que solo tienes que leerlo, hombre. Y luego está Sánchez. Porque, ¿saben lo que pasa si a ti alguien te boicotea y lo hace con un cohete? Te boicotea. ¿Lo cuenta Sánchez? Necesitamos el concurso de todas las administraciones. Desgraciadamente hay partidos políticos que gobiernan instituciones que boicotean la ley de vivienda y que, por cierto, solamente están pendientes de dos viviendas. Una, un ático en Chamberí y otra, un chalet Moaña. Es muy duro que te boicotean, ¿eh? Eso es muy chungo, ¿eh? De verdad te digo, yo iría al médico si tuviera esos problemas, la verdad que sí. Bueno, vamos con el hermano de Sánchez, que a mí me apasiona, el tema del violinista en el tejado de Badajoz. Este es sensacional, sensacional. No habla con la vaca, pero hasta en San Petersburgo, algo de la esencia de la vida rural rusa nos puede aportar. No es Rimski-Kórsakov, desde luego. Bueno, ¿en qué estamos con el caso de ETA? Pues en que hay ahora mucha maniobra por ahí para que la administración se cierre de inmediato, no haya más salpicaduras, pero la jueza, Beatriz, la jueza está muy seria y dice que no, que venga el asesor de la Moncloa, porque creo que ese es el que escribió o hizo escribir los formatos que relacionaban qué trabajo prestaba, por qué cobraba, en definitiva, de la Diputación de Badajoz. A ver que venga el pájaro ese, el pajarito espino ese, que le vamos a interrogar. Bueno, vamos a ver lo sucedido esta semana con el hermano.
con un pues no cae. A eso es a lo que se ha acogido uno de los funcionarios de la Diputación de Badajoz, que contrató al hermano de Sánchez en 2017. Según su declaración ante la juez el pasado 17 de enero, dice que no se percató de que compartía los mismos apellidos que Pedro Sánchez, entonces líder del Partido Socialista. Se trata de Manuel Candalija, imputado en la causa contra David Azagra y uno de los personajes centrales de la investigación. Él fue el encargado de entrevistar al hermano del presidente, también el encargado de establecer los criterios para otorgarle la plaza en la Diputación. Ante la juez que instruye el caso, declaró que no se enteró de quién era familia y que fue contratado, dice, porque sacó más puntos de valoración que el resto de candidatos. Según los aspirantes, en conversaciones a El Confidencial, fue el único al que le preguntaron sobre su proyecto para la Diputación. La juez Viedma se fija ahora en el exasesor de Moncloa, Luis Carrero, que fue contratado para asistir al hermano del presidente en Badajoz. Según un escrito del propio Candalija, fue Carrero quien hizo llegar los informes anuales sobre los servicios prestados desde 2017 al hermano de Sánchez. Se trata de 8 documentos fechados y firmados a bolígrafo, los cuales la instructora ahora pone en duda. Crece la sospecha de que los mismos hayan sido realizados ad hoc y entregados justo antes de que el hermano de Sánchez anunciase que renunciaba a su plaza. Su asesor es el mismo que se refería a David Sánchez como el hermanito y ahora es el propio Azagra quien trata de maniobrar para frenar la investigación sobre la relación entre ambos. Aquí todo es de coña, todo es de coña. Vamos a ver, por si nos ve su señoría Beatriz Viedma. Un tío que llega al juzgado y dice que fue seleccionado el hermano de Sánchez porque tenía más puntos en el proceso de selección que nadie conoció que el resto de los candidatos, está en el ajo. Señoría, no te dejes engañar, que está en el ajo fijo. ¿Por qué? Pues porque que lo demuestre, ¿no? Unos títulos sin traducir, sin convalidar, otros que tenían títulos de conservatorio, de maestros de música, quedaron preteridos porque querían darle el cargo a este con toda la by the face. Pero ya que el mismo tío te diga que es que él no cayó en la coincidencia del apellido, siendo que el hermano, el músico del violón, habla igual que Pedro Sánchez, vamos, es que es de ser el tío más tonto de Badajoz. ¿Cómo que no caíste? David Sánchez Pérez Castejón. No cayó, él no cayó. Y ni oyéndolo hablar, porque dice que mantuvo una reunión con él. Bueno, de verdad, basta. Y ya ha dimitido, por cierto, en diferido. Hasta mayo no se cumple el momento en el que dejarán de pagarle. Pero bueno, en fin, Iñaki Ezquerra. Sí. Bueno, además, pero es que no es que ya que le considera apto para un puesto cuando hay otras personas que tienen muchos más méritos. Es que se crea un puesto, es que es más grave, es que se crea un puesto que no existía para él. Entonces, tú creas un puesto que no existe para una persona y además de la que no conoces ni siquiera los mínimos datos de su identidad. Es que es todo, pues volvemos a lo mismo, es todo un disparate. Quiero decir que es entrar, en fin, esto lo único que puede darlo pues es colorido a la broma, pero no sé, en fin, lo único que nos queda aquí es la desfachatez, el dato de la desfachatez, de la capacidad que tienen pues, estos personajes pues simplemente para mentir y justificarlo todo. Y luego, pues bueno, esa, no sé, es una desfachatez que además se ha extendido a todos los miembros de... Es que ya, bueno, les faltará decir pues que habrá que pedir perdón al hermano de Sánchez pues por haber imaginado o al personaje por haber imaginado que él premeditadamente le dio ese trabajo, ¿no? En fin, yo, de verdad, en esta época además en la que hay todo paso que se da en un paso tecnológico, tanto en un móvil como en un ordenador, o sea, el caso del hermano de Pedro Sánchez es un caso que se puede rastrear perfectamente si la justicia va hasta el fondo, lo puede rastrear, o sea, la de pasos, la de movimientos que habrá habido y para llegar a algo y a una solución tan extravagante, además, como era inventar un trabajo que no existía y además cuando se estaba diciendo desde el propio ámbito laboral de Badajoz que hacían falta otros puestos de trabajo que no eran precisamente ese. Es decir, que
No solo había personas mucho más cualificadas, sino que además se demandaban otros puestos laborales que no eran precisamente ese, que era innecesario. Bueno, recuerda, Iñaki, que aquí también hubo un borrado significativo de mensajes de la cuenta de correo del individuo, el violinista en el tejado. Julián. Y de todos los ordenadores de los que trabajaban allí en la Diputación de Badajoz, ¿no? Bueno, se preguntaba Iñaki retóricamente que qué nos queda, ¿no? Pues afortunadamente nos queda la independencia judicial y la función judicial, que los jueces, que es juzgar y hacer cumplir lo juzgado, ¿no? Yo creo que si alguien pensaba que este asunto se iba a terminar desde el mismo momento que este señor presentaba su dimisión o su renuncia al cargo, en diferido, pues yo creo que se equivocaba. Hay una instrucción en curso y la jueza tiene que llegar hasta el final y, bueno, sentenciará en función de la documentación que recibe, las pruebas, las declaraciones, etcétera, ¿no? Y yo creo que habrá que llegar a las últimas consecuencias, caiga quien caiga, como además gusta de decir frecuentemente el presidente de gobierno, ¿no? Llegaremos hasta el final, caiga quien caiga. Pues es verdad, da igual quién sea el que está sujeto a este encausamiento, pues que la juez llegue hasta el final y sentencie lo que corresponda, porque además hay vías de recursos si llegara el caso. José María Sánchez. Sí, bueno, dice Iñaki, un carguito o destino creado para este señor, sin duda, pero además creado sin necesidad de tal carguito. Claro, claro. Porque ya han dicho los directores de conservatorios, que me parece que hay 2, en Badajoz, que no sabían cuáles eran las funciones por desempeñar este señor. Esto, quienes hemos estudiado Derecho sabemos aquello de la función hace el órgano. Bueno, pues aquí la función es una función inútil, porque eso de la coordinación entre conservatorios, habiendo en cada conservatorio un director o directora y, en fin... Aquí es al revés, el órgano del PSOE sí, hace claro, efectivamente. Aquí la función consistente en el parentesco, no en una función de contenido de difusión musical, hace el órgano. Entonces, un órgano, un destino, además, innecesario, según parece. Y luego has dicho otra cosa también, y es que vamos a llegar a una situación en la que vamos a tener que pedir perdón. Bueno, esto tú lo dices en tono de broma, pero Bolaños lo ha dicho en el Congreso. Bolaños ha dicho que nos tendremos que arrepentir y pedir perdón por todos estos comentarios que se están haciendo y lo que él considera un uso político ilícito de situaciones que, a su juicio, no tienen ninguna irregularidad y que, por lo tanto, nos tendremos que arrepentir y pedir perdón cuando todos estos procedimientos acaben o en un archivo o en una absolución. Esto se ha dicho. Mire, esto es relativamente sencillo y ya lo hemos dicho, creo, en otro programa y creo que estuvimos todos de acuerdo. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo, de el músico pasado por San Petersburgo. Esto es un ejemplo de un enchufe trifásico en cualquier administración española. ¿En dónde crecen como hongos los enchufes trifásicos en las administraciones españolas? En España desde 1978, en las comunidades autónomas y en las entidades locales. Los hay también en la administración central, pero en las comunidades autónomas es ya algo, en fin... O sea, vamos a ver, que en Andalucía se ha creado una administración paralela llamada de agencias, que en su día fue, la ley que las creó, fue impugnada ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular y el Tribunal Constitucional dio su bendición. Que hay una administración paralela para colocar a enchufados que no son funcionarios de carrera y que duplica la administración, que esta es la realidad española. Y que cuando Moreno Bonilla se hizo cargo de la presidencia de la Junta, en su primer mandato, uno de los elementos del pacto con Vox, que apoyó su investidura entonces, era la supresión de esta administración paralela de agencias. Y Moreno Bonilla, cuando disolvió el Parlamento andaluz y convocó anticipadamente elecciones, había suprimido, me parece que no llegaba al 20% esa administración, y la ha mantenido después. La ha mantenido. Bueno, entonces, enchufe trifásico, como sucede en todas estas administraciones que yo me atrevería a calificar de advenedizas,
en un régimen político con una descentralización disparatada que ha propiciado estas cosas. Pero en este caso, siendo un ejemplo de ello, es un caso significativo y más relevante. ¿Por qué? Porque el enchufado resulta ser el hermano del presidente del gobierno. Por eso estamos todo el día hablando de esto. Claro, si tuviéramos que hablar de los enchufados que hay en las diputaciones provinciales de España y en comunidades autónomas, pues no tendríamos tiempo en este programa ni en otros muchos de esta cadena para hablar de otra cuestión. Pero claro, hablamos de este porque resulta ser el hermano del presidente del gobierno. Y esto es lo que es caso de escándalo mayor. Porque ya esto del enchufismo hasta un punto, pues sí, que electrocuta a cualquiera, pues estamos ya muy acostumbrados, desgraciadamente. José Luis Balbás. Bueno, es un escándalo absoluto y sobre todo que se cree un puesto inexistente, que no había ninguna demanda para él y que desde luego habría demanda para muchas más cosas, por ejemplo, dar empleo a la gente en Extremadura, que es uno de los sitios donde más paro hay y donde más salidas necesitan los jóvenes. Y a lo mejor con las cifras que se han puesto y la cantidad de gastos y a Portugal y volvemos de Portugal y así sucesivamente, a lo mejor sacábamos para 3 o 4 jóvenes un empleo. O sea, esto es, desde luego es un escándalo porque es un escándalo que el presidente del gobierno y luego el tal Bolaños defienda estas cosas que son absolutamente un escándalo. O sea, es que no se tiene ni en pie. Y encima lo que menos en pie se tiene es que todavía tengamos que seguir pagando hasta mayo, que son 3 meses y medio o 4 más. O sea, está de baja médica. De baja médica ya. Bueno, es ya de chiste, ¿no? ¿Qué es lo que esto está haciendo? Bueno, ampliando un poco lo que dice nuestro amigo José María Sánchez, es que se trata de derivar cosas mucho más gordas. Esta es gorda y ha costado dinero, no son 2 duros. Esto, porque ya es muchos años. Habría que cuantificarlo. Entre 7 y 8. La función no tenía demanda social de ningún tipo y si la cortaran seguiría sin ninguna demanda social el puesto que tenía de lo que fuera, porque ya no se sabe ni lo que es del teatro y de no sé qué. Si no lo sabía él. Si no lo sabía él. En fin. Si en la declaración él dijo que no sabía en qué consistía. Lo que hace falta en Badajoz es estimulación de la economía, de la agricultura, que ahí es una absolutamente joya, por los terrenos que tiene, por el agua que tiene. Hay un montón de empresas allí metidas, querido. Es el mayor productor de tomates de toda Europa para conservación. Y eso es lo que hay que enseñar a la gente, que sean ingenieros alimentarios y que no haga nada el gobierno por el ataque a nuestra alimentación por parte de los tomates y las judías de Marruecos, que no tienen trazabilidad del E. coli y que pasan sin control a España, en contra de nuestra gran alimentación y acreditada en el mundo y desacreditada la marroquí, por ejemplo, en Rusia, que se la han devuelto con un paquetazo en la cabeza porque estaba envenenada de E. coli, porque eso también produce muchas muertes. Porque el E. coli es la función fundamental que ha hecho la agricultura europea, es la trazabilidad del E. coli en toda Europa, porque caen muchos, vía estómago, vía digestivo, vía y eso, también despistamos de eso. Y encima quitamos el dinero para que sea eficiente la agricultura extremeña, que es una joya, entre otras cosas. Bueno, yo creo que tenemos que centrarnos en lo fundamental, que es que este país funcione bien, que sepamos dónde están los 40.000 millones de la Unión Europea y que no nos despistemos. Que de esto sí, lo utilicemos para reírnos un poquito y pidamos que nos devuelvan la pasta. Bueno, eso yo siempre pido, la devolución de la pasta. ¿Para reírnos o para ponernos a llorar? Yo confieso estoy ambas cosas. Muy rabioso con lo que veo que es la Universidad Complutense, la más importante de España, la que tiene más alumnos. Vamos a ver. Bueno, ya lo de Goyache no lo recuerdo, era el rector, el que se reunía en Moncloa, el que facilitó que la señora Begoña tuviera no una sino 2 cátedras, el que estaba y le guindaron el software, pero es que ha pasado por la comisión de la Asamblea de Madrid el vicerrector,
Se llama Juan Carlos Doadrio. Y después de escuchar lo que dijo el tal Doadrio, tengo yo la convicción de que hay que tirar una granada en el rectorado de la Complutense, ¿eh? Dios me libre. Pero desde luego no es por la vida de esas personas, no les deseo lo mejor, pero desde luego qué daño pueden haberle hecho a la educación en España. Estos son los que mandaban en la Complutense, los que conspiraron para hacer posible que la tipa esta tuviera una cátedra, poniéndole un codirector. Vamos a ver qué riesgos, cómo nos incomoda el dársela. Es evidente que se la queremos dar. Este Doadrio también le pusieron la manzanita con gusano y se fue a la Moncloa a comer para agasajarle bien. Vamos, cuando el rector de la Complutense, Goyache, y el vicerrector, Doadrio, no tienen ningún sentido de la ética para oponerse a algo que es injusto y manejan una organización pública como es la Complutense, hay que ser drástico, ¿eh? No sé si hay que quemarla o hay que echar luego cal caliente sobre los restos de las columnas que queden en pie. Pero esto no tiene pase, hombre. Escuchen al tal Doadrio y saquen ustedes mismos sus propias conclusiones. Y me dijo textualmente, tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente. ¿Tienes algún inconveniente? Y le dije, sí, los documentos están bien, no tengo inconveniente. Porque obligado sí, porque era mi jefe. Presionado, no me sentía, que tampoco me había amenazado con cesarme, con tal, si no lo hacía. Bueno, nos vamos a publicidad y luego lo comentamos porque el tema, como veis, no tiene paso. Julián, ¿tú conoces bien la Complutense? Creía que la conocía bien, sí. Y además siempre me había sentido muy orgulloso de haber estudiado allí y de haber formado parte de ella como profesor, ¿no? Pero es evidente que no conocía lo que había dentro, ¿no? Lo conocía pues al nivel que lo conocía. Desde ¿no? lejos. Claro, no, es verdad que siempre se sabe en esta y en todas las universidades, pues todo el movimiento que hay en nombramiento y elección de catedráticos, tal. Todo esto está a la orden del día. José María lo sabe mucho mejor que yo, porque ha sido catedrático en alguna universidad y bueno, pues todo esto funciona. Pero toda esta podredumbre interna que hay, ¿no? Es que para mí resulta inconcebible, ¿no? Es decir, y sobre todo el bajísimo, porque estamos hablando de una universidad. La universidad es el lugar del conocimiento, o donde se supone que debe estar el conocimiento, ¿no? Y es que la pobreza intelectual que demuestran todos estos personajes es inaudita, ¿no? Este Doadrio, no, pues a mí me llamó y me dijo que, oye, hay que crearle una cátedra a Begoña Gómez. Ah, pues vale. ¿Y usted qué dijo? No, yo pensaba que como esto venía de arriba, tal... Y que como mientras no me comprometa, claro, todo bueno. Pero, y oye, ¿está todo visto? ¿Tú le has dado el visto bueno? Sí, sí. Bueno, insisto, es de una pobreza intelectual, moral, etcétera, que lo único que está haciendo es, de verdad, poner en un malísimo lugar a la Universidad Complutense, como ha dicho, es una de las más antiguas de España, la que más alumnos tiene y en la que la mayor parte del personal que trabaja allí, profesores, administrativos, etcétera, pues no tienen ninguna culpa de todo esto. Eso es así. José Luis Balbás. La Complutense ha sido una de las universidades más importantes de Europa, pero muchos años, muchos años. Lo fundó el cardenal Cisneros en Alcalá de Henares, luego se trajo a Madrid y yo también he estudiado económicas como mi amigo Julián en la Complutense, que tenía muchísimo nivel, menudo profesores teníamos allí, vamos, o sea, no solo Fuente Quintana, todos, o sea, realmente así todos era. En econometría teníamos al grande, al Catinchausti, o sea, tenemos ahí tremendo, y tenía un prestigio tal, pero aquí es una basura de gente que está metida, y el decano de las narices del Goyeche que no ha dimitido hoy todavía. Hoy sábado no ha dimitido, bueno, a lo mejor está esperando el lunes, pero vamos, vete ya, tío, que es un descrédito absoluto. España con Italia fundaron las dos primeras universidades de Europa, en 1212 Palencia y luego Salamanca, y el Papa formó donde tú has estudiado, querido amigo, ¿eh?
Entonces, claro, es decir, que a la Complutense, que ahora ya pues está en el número 200 o 190, no sé cuánto está en el mundo, pues hombre, se le ha bajado muchísimo. Siguen viniendo montones de iberoamericanos, que es su nombre, a España, porque tenemos unas universidades privadas, pero antes también las teníamos públicas, y tenemos algunas públicas bastante buenas y bastante razonables, pero claro, con estos elementos que se meten ahí, haciendo un negocio privado de su mando allí votado de mala manera, porque yo no sé quién ha votado a este tío, es que es increíble. Los alumnos y todo... Sí, sí lo sé, he participado muchas veces en esas elecciones. Ten en cuenta que he estado unos años ahí. Ya, es una forma de... Entonces, lo sé perfectamente cómo se hace, pero bueno, que te quiero decir que esto nos quita dinero. Claro, nos quita dinero porque desacredita nuestra educación. Claro. Y ya están llenos Madrid y Barcelona y Valencia de universidades. Me apunto siempre a hacer preguntas sobre la conducta de Begoña Gómez, que no solo debe ser como la mujer de César honrada, sino además parecerla. Ahora bien, vamos a ver el escenario social en el que se ha movido la pretensión de Begoña Gómez. Pues se ha movido en una universidad, la más fuerte de España, en la que no hay ningún compromiso ético. Anda, vete tú a decirle a un rector de una universidad en Alemania que, bueno, que mira, es que, verás, Angela Merkel le quiere crear una cátedra al pesado de su marido, le llamaba Mr. Salchicha, al marido de la Merkel, para que se lo quite un rato de casa, que si podría ser aquí en Heidelberg, por encima de mi cadáver, te echan al río, ¡fua! Y el río pasa allí muy crecidito. No puede ser, hombre, que falta nervio en esta sociedad, que la gente está, bueno, pues eso, en la cosa cebosa esta de soy el vicerrector y aquí no hago nada, sobre todo hacerlo, pero que yo no esté ese día en la oficina, que yo no tenga, que no salga en la foto. Don José María. Bueno, pues antes hemos examinado un ejemplo de enchufismo característico de lo que son algunas desdichadas administraciones españolas y hemos puesto el acento en que el ejemplo era además muy escandaloso porque el enchufado era el hermano del presidente del gobierno. Ahora estamos hablando de un ejemplo en el que concurre el enchufismo, el que enchufa y el enchufado, y además otra desgracia nacional que es la de los pelotas. Los aduladores, tiralevitas, alguna expresión más fea, para designar a esta gente, ¿no? O sea, lo del señor el rector Goyache es el caso de un pelota de quién, del poder, y como el poder principal es el gobierno, y en este caso el presidente, pues vamos a pelotearle como creando la cátedra para su mujer. Otra vez la misma situación, porque claro, es que todo esto al final acaba siempre en Sánchez. O sea, que hay casos de enchufados y pelotas que hacen cosas de estas vergonzosas, pues ya lo sabemos, y que es cada vez más numeroso, son más numerosos esos casos, en fin, el número de casos crece en una sociedad en parte descompuesta con estas administraciones, también las universitarias, pues también lo sabemos. Pero es que aquí la circunstancia es que la enchufada beneficiaria de la acción de peloteo del rector y de la Junta de Gobierno de la universidad, sea el vicerrector señor u otros, o el decano de la facultad donde se impartiese esa pseudoenseñanza por esa pseudocatedrática, pues sí, la beneficiaria de todo eso es la mujer del presidente del gobierno. Claro, vamos a ver, es que este señor, Sánchez, toda esta gente por su condición de pelotas y por la práctica del enchufismo son también indignos. No sé si tanto más que el fiscal general del Estado, pero la dignidad elemental les exigiría que dimitiesen, efectivamente. No lo hacen, como estamos viendo, están ahí agarrados como, en fin, como con lapas a esos cargos o carguitos. Pero vamos a ver, es que lo de Sánchez, es que hay que ser burro. Es que hay que ser burro. Pero si es usted presidente del gobierno, si ya pusimos este ejemplo y ya su mujer la ha colocado con otros pelotas, pero que es una entidad privada, como es el caso del Instituto de Empresa, pues
Si lo del Instituto de Empresa no ha surtido, no ha tenido el efecto deseado, por lo que sea, búsquele acomodo en otra institución privada de pelotas, pero privada. No, no faltará. No, se van a buscar el enchufe y al pelota de turno que lo logre en la universidad pública. ¿Pero qué descaro es este siendo presidente del gobierno? Pero vamos a ver, pero ¿cómo es posible? Es que es un descaro que coincide, se solapa con la torpeza de este individuo. Porque hay que ser muy torpe. Porque esta señora lo que ha conseguido en esa pseudocátedra en la Universidad Complutense lo hubiera podido conseguir en otro centro universitario que no tuviera naturaleza pública. Entonces, nos podría no gustar, sería de mal tono, como ya dijimos, del Instituto de Empresa, que por pelotear al presidente del gobierno se inventen un centro de no sé qué, de estudios africanos o no sé qué. Bueno, pero más allá de esta crítica no podríamos haber dicho nada, porque como es una entidad privada, pues que le dé la cátedra a Begoña o al padre de Begoña, ya difunto, o a la madre de Begoña, o al perrito que les largue. Me da igual. Pero claro, pero es que en la universidad pública, claro, haciendo uso, de nuevo, de presupuestos de naturaleza pública y con todo lo que luego ha sucedido, que sabemos, yo creo que es un caso de desvergüenza y además de torpeza. Iñaki. Sí, hombre, yo creo que el problema de la decadencia de la Universidad Española viene de lejos y va creciendo. Pero es que, vamos a ver, estamos hablando, por supuesto que tiene una enorme gravedad todo lo que rodea el caso de la cátedra de Begoña Gómez. Eso ya es la cúspide. Pero antes ha habido otros muchos casos. Claro. O sea, está la tesis doctoral de su marido. Está el máster de Casado, que en su día sirvió para que se llegara a un arreglo, a un acuerdo tácito entre el Partido Popular y el Partido Socialista, de tú no hablas de mi tesis y yo no hablo de tu máster. Eso es así. Luego, bueno, ¿qué voy a decir yo de la Universidad del País Vasco? Yo he estado, bueno, he pertenecido al Consejo Social de la Universidad y he asistido a plenos durante unos años y conozco la universidad, claro. Vasca, es que vamos a ver, hay todos los que a los etarras, a los que se les dieron carreras, es que no se quedó en eso, es que esos son ahora los que son profesores de Derecho Constitucional. O sea, a ver, es que... O sea, están dando clases de Derecho Constitucional enemigos declarados de la Constitución, pero además y convictos por haber ido contra el orden constitucional y del que no se han arrepentido. Entonces, bueno, otro caso que se me ocurre, que ya estamos hablando del ámbito vasco, acaban de hacer de directora del Guggenheim a Miren Arzallus, que es la hija del gran líder de masas que tuvimos ahí, que fue capaz de llevar al País Vasco al paroxismo. El de las nueces. El árbol de las nueces. Entonces, bueno, pues esta señora, la que han hecho directora del Guggenheim, y con grandes méritos, bueno, pues, se le ha llenado, han salido artículos ya en la prensa vasca, ha habido algunos muy lúcidos y muy informativos de Pedro Chacón Delgado, que es un historiador precisamente de la Universidad Vasca, ha tocado este tema, bueno, incluso de cómo la propia tesis doctoral, que era sobre Balenciaga, se basaba en una tercera parte en un libro que ella había publicado hacía años sobre Balenciaga, es decir, que sin citar el libro ese, sin citar las fuentes, tirando directamente de corta y pega, o sea, en este caso estaríamos ante un plagio de sí misma, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, también denota, bueno, y en este caso, pues el aval que lo recibió no de la Universidad Oficial del País Vasco, sino el aval vino por la Universidad de Deusto, que es la de los jesuitas. En resumen, que al final la Universidad Española, estamos hablando de la Complutense, a ver, pero si es que todo el grupo, esa élite de Podemos,
está ligada profundamente a la universidad. Si la imagen que tenemos del nacimiento de Podemos es de su líder de entonces, Pablito Iglesias, subido a un pupitre y leyendo el poema de Whitman, el de Oh capitán, mi capitán, dedicado a Lincoln. Bueno, pues, o sea, a ver, es que, en fin, la Universidad Española, primero, está en decadencia desde hace muchos años. Un amigo mío decía que la decadencia empezó cuando se prohibió dejar de fumar. Es cierto que es una broma, pero es cierto que en aquella época a la que yo asistí, yo creo que al ocaso, pero todavía había un cierto entusiasmo y había gente que en la universidad se la tomaba con pasión y vivía con pasión, y no había esa atmósfera de complicidad y de connivencia en utilizar, y termino, utilizar unas titulaciones que sirven para obstaculizar el paso a quien no las tiene, utilizarlas para trepar cuando tú no las mereces y te las han regalado. Es decir, que esto es lo grave. O sea, al final una titulación se mueve en términos legales y sirve para dar trabajo a unas personas y para dar responsabilidades, y sirve para cortar el paso a otras. Entonces, que eso se tergiverse y al final el que tenga la titulación sea el que no la merece, me parece que es muy grave. Iñaki, me dejas el toro en suertes, me dejas en la Complutense con los podemitas subidos al pupitre y leyendo a Walt Whitman, ¿no? Bueno, pues no solo hacían eso, hacían más cosas, ¿eh? La doble moral. Los líderes de Podemos, contaba Monedero que él, con Pablo, el Coletas, pues cogían estudiantas, se las llevaban al baño a hacer porquerías, lo que fuera. Y ahora resulta que descubrimos que en Podemos silenciaron a todas las compañeras, creo que hay una que fue eurodiputada, da igual, todas las que denunciaron agresión sexual por parte de Juan Carlos Monedero, la denuncia de eso al cajón del no hacemos nada. Y yo me pregunto con qué cara irán las feministas de Podemos el 8 de marzo a la manifestación de las feministas. Porque claro, tendrán que hacer un apaño a los eslóganes, aquello del hermana, yo sí te creo, tendrán que cambiarlo a un hermana, yo sí te creo, siempre y cuando esto no afecte a nuestros líderes macho alfa. Vamos a verlo. Monedero lo niega todo. No hay ni una conversación mía, ni un chat, ni mensajes, ni nada de nada. ¿Acoso? En esto de las acusaciones llueve sobre mojado. En Podemos insisten en que el político fue apartado en 2023 en cuanto supieron de la primera denuncia de acoso contra él. Un email, dicen en la formación morada, que se puso a disposición de la secretaría que dirigía entonces Ángela Rodríguez Pam, desató todas las alarmas. Dice el diario.es, que reza la exclusiva, que el partido dio de baja a Monedero. Él entonces figuraba en segundo plano de la organización política dentro de una fundación ligada al partido. Y 2 días después del email presentó su dimisión. Dicen en Podemos que cuando tuvieron las primeras quejas de su comportamiento con las mujeres y que califican las denunciantes era violencia sexual, fue apartado de todos los actos del partido. No se comunicaron, eso sí, en modo alguno, los motivos por los que Monedero era apartado de todos los eventos. Se guardó silencio hasta que con el tiempo se decidió finalmente su expulsión. La Universidad Complutense ha iniciado ahora otra investigación contra el de Podemos, profesor también en el centro educativo, por la denuncia en este caso de una alumna por acoso sexual. El caso, no obstante, recuerda también al reciente de Íñigo Errejón. No se actuó de lleno para apartarle de su partido, cuando dentro de su entorno se conocían todos los hechos. Tan solo se hizo cuando la víctima lo publicó en sus redes sociales y después lo denunció. Bueno, a mí, si las señoras que militan en Podemos denuncian internamente que han sido objeto de agresión sexual y no les hacen caso o se conforman, parece que se conformaron con que le apartaran en diferido también de los órganos del partido, me da igual. Pero la alumna de la Complutense, que ha dado sus nombres y sus apellidos y que ha ido de frente y por los juzgados contra el señor Monedero, me merece todo el respeto y todo el crédito, porque es que basta con acercarse a los que tuvieron a Monedero como profesor en la Complu o a las que compartieron cosas con él en Podemos. Esto era un secreto a voces, lo sabía todo el mundo.
Vamos a ver qué ha habido entonces. Pues una doble moral de los señores de Podemos que dicen ser los grandes defensores de la mujer y que han tolerado comportamientos bastante repugnantes o absolutamente repugnantes. Así lo veo yo. Iñaki, ¿cómo lo ves tú? Sí. Bueno, a ver, ahora está saliendo todo. Ahora ya ha salido lo de Errejón y ahora sale lo de Monedero. Bueno, a ver, es que esto ya primero se veía desde el primer día. O sea, un personaje como Pablo Iglesias, su estilo personal, su arrogancia, y voy a decir su machismo, porque además, incluso, hablo de machismo, pero incluso el machismo en la propia ideología y en la propia manera de hacer política. Es decir, que ya no voy a ni siquiera, entro ya saliendo de lo personal de estos casos. O sea, cuando hacen una ley que pone a un montón de violadores en la calle y se equivocan, la reacción que tienen es machista. Y esa es la reacción de Irene Montero, es no corregirla. Es decir, que en este país el machismo ha acabado penetrando en el propio discurso político hasta extremos. Eso es machismo. Es decir, que eso es el defecto que atribuimos por excelencia al machista, que es equivocarse y por orgullo de sexo, ¿no? O de género, no, como dicen, no reconocer sus errores. Entonces, bueno, pues lo que está ocurriendo, si la legalidad va de una manera va a ir contra Juan Carlos Monedero por unas leyes que son ellos los que además las han exagerado, las han forzado, han creado, han hiperbolizado la debilidad de la mujer, curiosamente. Es decir, que han creado unos discursos que chocan unos con otros. Porque a la vez, por un lado, la mujer siempre es víctima. Ellos han desterrado de la propia legalidad penal el hecho de que una mujer pueda mentir. Es decir, que, hermana, yo te creo, pero a la vez luego van a salir diciendo, y lo salió Errejón diciendo, mientes. O sea, aquella que le ha acusado la llama mentirosa. Entonces, a ver, ¿en qué quedamos? Es decir, que estamos en un oxímoron, en una contradicción interminis, que es mientes pero te creo. Esto es en este momento Podemos, ¿no? Y bueno, pues ahora y asistimos a eso. Bueno, pues ¿a dónde han llegado? Pues a crear, pues sobre todo a vivir sumidos en la contradicción. Es una sociedad en la que han creado una España en la que ya o sea, todo lo que se dice ha perdido valor, el discurso político y el discurso ideológico de cualquiera. Ya no se sabe, ellos saben que están mintiendo, pero a la vez están impostando permanentemente su defensa de la mujer. En fin, bueno, pues al final se ha reducido todo a un teatro y al final esto lo que sí crea es, primero, un escepticismo con respecto a la clase política y termino. La ley de violencia de género, que se llamó de violencia de género, Rajoy la tenía que haber modificado, tenía que haberla suprimido, porque no contemplaba la presunción de inocencia del hombre. Y no lo hizo. Y entonces yo lo que espero es que después de este periodo tan caótico, el que venga sí se dedique a corregir todos estos desastres. Bueno, la extrema izquierda en España se funda con estos tres grandes líderes, que son Pablo Iglesias, por orden, yo creo que Monedero, el segundo, o Errejón, los tres, sin ninguna duda. Eso es la gran extrema izquierda española, que llegó a 72 diputados nacionales, y llegó a mandar y cambiar la dinámica del gobierno, porque en la cambia de gobierno no es la cosa esa que hay ahí ahora que se llama sumar, que ya hemos restado todo lo que nos quedaba. No. Es Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, y el que llega a tener 71 escaños, 50, mucha tela, y es el que cambia a ser un gobierno de social comunista, porque es lo que hay ahora mismo, y oye, y qué casualidad matemática, 2 de 3, joder,
2 de 3 vinculados a delitos sexuales, ¿eh? Y además clarísimos. O sea, que da igual lo que diga Monedero, que lo sabía hasta el apuntador de la universidad, ¿eh? Y todas las chicas. Y ya no te digo Rejón, que era lo de... Vamos, ya no quiero ni decir la grosería que él hacía con las chicas. O sea, pero 3 de 2, matemáticamente. Entonces, ya no solamente una falta de moral, sino una falta de estética y de mentira de su propia vida. ¿Sí? ¿Pero qué representáis, tíos? ¿Pero qué es eso? O sea, eso no hay no tiene ningún pase. El único que ha quedado ahí limpio, de momento, es Pablo Iglesias, que parece que va a volver. Dado el desastre de sumar y restar, porque extrema izquierda en Europa queda. O sea, hay muchísimo más ya en lo que se llama derecha patriótica, que están 200 diputados, pero la extrema izquierda están 50 diputados europeos. Es a lo que me estoy diciendo. Los socialistas están en 100, o sea que tampoco creo que van ya tienen mucho futuro. O sea que entonces yo creo que esto pues sí lo deben corregir los jueces. O sea, esto es un delito que está muy apretado en el Código Penal, muy apretado. Y sobre todo que sean unos voceras contra que todos son más o menos ellos, que todo es no sé qué, todo es extrema derecha, ¿y ellos qué son? ¿Extremopito o qué es eso? Julián. Sí, bueno, es sobradamente conocido que algunas facultades, en concreto de la Universidad Complutense, están colonizadas desde hace muchos años por estos personajes. No, estoy muy claro. Tampoco es casualidad que las facultades y las asignaturas que imparten en ellas, pues precisamente son las que exigen menos nota para acceder, las que sus asignaturas pues son más livianas, son Marías, ¿no? Bueno, basta con ir a clase, somos compañeros, ¿no? El trato no es de profesor-alumno en el sentido de que vienes aquí para aprender y yo estoy aquí para enseñarte, sino bueno, somos todos compañeros, y esto pues es un requisito más, hay que pasar por el aula, luego nos vamos a tomar unas cervezas y se acabó, ¿no? Y luego vemos efectivamente cómo derivan en este tipo de comportamientos absolutamente inapropiados, ¿no? Y que desde luego no dicen nada de ellos como profesores, ¿no? Precisamente es una de las cosas que más se puede acusar a un profesor, y es de prevalerse jurídicamente. Sí, pero insisto, de la misma forma que criticamos a Belarra y a los que mandan en Podemos porque han protegido a los tipos que hacían eso, en la Complutense también se han protegido algunos profesores, porque eso pasa en un sitio donde no sea el reino de Podemos, y al afectado ya le han echado a la calle en el minuto 3. Es que en la cafetería se habla de eso. Claro. Don José María. Bueno, hay una cuestión aquí que a mí no me interesa mucho, que es esto de este individuo en particular y lo que haya podido hacer o haya dejado de hacer. Bueno, en fin, ellos sabrán, yo coincido contigo, la medida en que sea una cosa de naturaleza promiscua dentro de su partido, allá ellos. Otra cosa es que haya habido algún tipo de abuso con alumnas, etc. Es cierto que esto es coincidente con lo que habéis expresado, es decir, que hay algunas facultades que han adquirido un grado de ideologización absoluto, y que personas de estas características, como Monedero o otros que habéis mencionado, pues se han enseñoreado de esos centros de enseñanza que tuvieron un extraordinario prestigio. Yo recuerdo lo que era la Facultad de Ciencias Políticas hace 30 o 40 años, por no hablar de 50, ¿no? Nombres destacadísimos de la intelectualidad española desempeñaba allí cátedras, pero bueno, esto ha tenido la decadencia que ha tenido. Pero yo sí quiero, sin embargo, hacer una reflexión, aprovechando que hablamos de Monedero y de Podemos, sobre el fenómeno de Podemos relacionado con este tipo de personas a las que nos estamos refiriendo. Vamos a ver, ¿qué es Podemos? ¿Qué es Podemos en el panorama político español? Podemos no es más que un partido de protesta que surge con motivo de la crisis económica, que es una crisis mundial, no solamente española. Podemos cifrar su inicio en 2007-2008 y que da lugar a que una parte de los votantes claramente izquierdistas,
que se sienten abandonados por los gobiernos socialistas, pues apoyen a un partido que surge, recordémoslo, con esto que se llamaba el movimiento de los indignados. Es decir, un movimiento prácticamente callejero de protesta que da lugar luego al surgimiento de una fuerza política rara, no sé si asamblearia o no, pero que es una coalición de no sé cuántas entidades, en fin, que participan en los comicios con nombres distintos según las comunidades autónomas y todas estas cosas. Pero claro, ¿quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban en el movimiento de los indignados como cabecillas para capitalizar ese descontento de la sociedad española en general y en este caso del descontento de parte de los votantes socialistas? Pues estaban personas como estas. Unos jóvenes profesores, más o menos oportunistas en su condición de profesores, no sé Monedero, que me parece no, es profesor titular, pero pensemos en el caso de Pablo Iglesias o del propio Errejón. Yo he leído en diagonal, porque estaban publicadas, no sé si ahora siguen las tesis doctorales de ambos. Bueno, en fin, omito el juicio que me merecen, no es ni siquiera, tiene interés que yo aquí lo exponga, ¿no? Es decir, gente de una condición intelectual, no digo mediocre, menos que mediocre, ¿no? que han conseguido situarse en dos ámbitos, uno universitario, pero uno universitario en razón de su activismo político en la universidad, que les permite acceder a plazas de profesores, sean numerarios o no numerarios, y luego que les permite en un momento dado encabezar un partido político, y un partido político, como se ha recordado, llega a tener más de 70 diputados y supone verdaderamente un desafío muy serio al Partido Socialista. Claro, un movimiento de esas características en el orden político es un movimiento que nace con unas debilidades muy serias. Primero porque es un movimiento de ocasión, es decir, a medida que la situación económica se va corrigiendo y al tiempo que hay una cierta resignación entre la clase media española, media baja, en fin, me da igual, las personas con rentas más bajas, da igual cómo lo califiquemos. Una cierta resignación a que su suerte material no va a ser la misma de aquella que se ha disfrutado en los años anteriores, por no hablar de las famosas 30 gloriosas de la posguerra, de la Segunda Posguerra Mundial. Este movimiento se va desinflando y eso explica cómo en las últimas elecciones generales el Partido Socialista ha conseguido atraer nada menos que 700.000 votos de Podemos, Sumar o lo que sea eso. La propia división o escisión de Podemos en Podemos Sumar indica un partido o una formación política en crisis. La escisión siempre indica una crisis, esto es una evidencia por sí misma, ¿no? Y entonces ahora pues está en una situación precaria, por no decir difícil o conducente a la extinción. Esto explica la vuelta de Pablo Iglesias. O sea, yo nunca creí que Pablo Iglesias abandonase la vicepresidencia del gobierno porque quería contribuir a la campaña electoral de la Comunidad Autónoma de Madrid y conseguir reforzar. Esto era falso. Pablo Iglesias, que nos guste o no, a mí no me gusta nada, nada es nada, no por su ideología, él. No me gusta nada como persona, como académico ya digo que, en fin, no merece la pena ni hablar. Pablo Iglesias vio con una cierta lucidez, porque es un tipo listo, y listo como Sánchez, pero probablemente más inteligente que Sánchez, vio que el asunto Podemos políticamente no tenía sentido de futuro, salvo que él pudiera volver a la política encabezando la oposición. Es decir, encabezando la protesta, que no puedes encabezar cuando estás en el gobierno. Nada más. Bueno, señores, llegamos a la estación término del Más se perdió en Cuba de hoy. Eso sí, con una apelación. Si ustedes quieren que sus ideas, esas que comparten en un alto porcentaje con nosotros,
se trasladen rápidamente a la sociedad, lo tienen muy fácil. Tienen que hacerse miembros del Club de Amigos del Toro Televisión para hacernos más fuertes y que podamos llegar con esas ideas compartidas al conjunto de la sociedad española. Es tan sencillo que contado deprisa también se entiende. Les deseo un buen fin de semana a todos, lo que queda de él, y les espero el próximo sábado a las 10:30 de la noche. Muchas gracias.